no se pierda una clase más. Así que vamos a empezar primero con la definición de la palabra lenguas o lengua. Como yo le dije, la Biblia fue escrita en 3 idiomas, hebreo, griego y arameo. Ok, eso lo sabemos. Pero en arameo solamente tenemos algunas porciones, por lo tanto es mayormente escrita en griego y en hebreo. Así que vamos a ver cómo esta palabra aparece y la definición que se le da a esta palabra tanto en griego como en hebreo. En griego hay 2 palabras. La primera palabra es glosas. Glosas. Si usted no, le voy a dar un poquito aquí. Esta es la GL. Esta es una segunda O que hay en griego. Esta es la que le llaman Omicron. SSA, glosa. Y esa palabra en griego es la que vamos a ver que se usa mucho para el término de lenguas. ¿Qué definición les dan los diccionarios griegos? Como lengua, per se, como músculo, una masa móvil de tejido muscular. Como habla o lengua también aparece, habla concebida en términos de la lengua, tal vez con énfasis en aspectos físicos del habla. Lenguaje o lengua, también esa otra definición. Humano, escrito o hablado, usado por una comunidad particular. Y persona lengua, una persona tal como se entiende por su lengua. Fueron divididos por sus lenguas, por ejemplo. La gente sabe que ya se está refiriendo no al músculo, sino a una manera particular de hablar. ¿Ok? La segunda palabra que aparece también es la palabra, quizá para nosotros un poco más familiar, dialectos. Dialectos. Y se define esta palabra dialecto como un medio sistemático de comunicación mediante el uso de sonidos o símbolos convencionales. Dialectos. Tanto glosas como dialectos se usan intercambiablemente para definir idiomas, lengua o idiomas. Eso es importante que lo sepamos. Ahora bien, cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, también hay 2 palabras para el uso de lenguas. Está la palabra lazón, se lee aquí al revés, y la palabra safaj. Safaj, esto es una S, safaj, al revés, y la son, miren la misma S, solamente asocia los símbolos, la son. Como usted sabe, el hebreo no tiene vocales, por lo tanto, las vocales se unen al sonido de la consonante. Cuando nosotros vemos esta palabra, la primera, safaj, que aparece mucho en el Antiguo Testamento, se usa y se define como un discurso concebido de los labios, quizás con énfasis en los aspectos físicos del discurso, y también se traduce como lenguaje humano, escrito o hablado, usado por una comunidad particular. Así que estas palabras, tanto glosas y dialectos en el griego, y lazón y safaj en hebreo, son las palabras como se traduce en todas las escrituras el concepto de lenguas o idiomas. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Tomaron café? ¿Y agua? Ok, ahora bien, una vez visto esto, el uso de estas palabras, vamos a ver cómo, voy a tomar algunos ejemplos, no lo puedo tomar todo, pero vamos a hacer un recorrido de cómo es usado entonces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, de manera que ustedes tengan una idea más precisa del uso de ambas palabras, tanto glosas, dialecto, lazón o safaj. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se llama? Solamente para un tema de clarificación, a ver, los estudiantes aquí que han estado en Fidelis desde el principio, la versión griega del Antiguo Testamento. Septuaginta. La Septuaginta es la versión en griego de todo el Antiguo Testamento que fue escrito ¿en qué idioma mayormente? En hebreos. El Antiguo Testamento fue escrito mayormente en hebreo y tiene algunas palabritas en arameo. Sin embargo, fue escrita mayormente en hebreo. Ahora bien, cuando llegue el tiempo donde está los romanos y el helenismo y la cultura greco-romana, el griego se constituye en el idioma oficial de las naciones para hacer comercio y para todo. Por lo tanto, ya desde que el imperio greco-romano, desde Carlomagno
y todo lo demás empezaron a tomar fuerza, pues el griego empezó a ser una lengua, la lengua, como dijéramos ahora el inglés. Usted va a Japón y usted va a hablar en inglés, porque hay japoneses que usan el inglés para negociaciones, comercio y todo lo demás. Usted va a China igualmente, así sucesivamente. Entonces, ¿qué sucede? Para que ustedes tengan una idea, se dice que el apóstol Pablo estudió, no solo sabía hebreo, sabía griego, pero estudió con la Septuaginta. Para que usted tenga una idea que eso no es algo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento y vemos el uso de esta palabra en el Antiguo Testamento, en su traducción Septuaginta en griego, vamos a ver que desde Génesis 11, esta es la palabra que aparece, la palabra glosas. ¿Ok? Por ejemplo, Génesis capítulo 11, versículo 1. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. ¿De qué está tratando Génesis 11? De la torre de Babel. Versículo 7 dijo, bajemos, eso es Dios, plural, la Trinidad. Bajemos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje de otro. ¿Cuál es la palabra que aparece en el griego, en la Septuaginta? Míralo aquí. Ten glosan. La ve, Glossan. Glosas. ¿Ok? ¿Lo vieron? Es simple asimilación. Yo le pongo el versículo, es para que usted, es como comparando figuras. Si usted no tiene que saber griego, pero puede comparar la figura. ¿Ok? Entonces, lectura, observación. Ten, T-E-N, glosan, G-L-O-S-S-A-N. ¿Lo ven? Ok. Lo único que está conjugado, glosan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a la Septuaginta, en Génesis capítulo 11, vemos que ¿a qué se está refiriendo Génesis 11? Si Dios está diciendo, bajemos y confundamos allí su lengua, ¿a qué se está refiriendo? Idiomas. ¿De acuerdo? De ahí en adelante Dios confunde sus idiomas y ellos no vuelven a entenderse. ¿Ok? Por eso, si usted estuvo aquí cuando predicamos Hechos capítulo 2, recordará que hicimos una conexión entre Génesis 11, Babel, y Hechos 2, la llenura del Espíritu Santo, y cuando empezaron a hablar en lenguas. ¿Ok? Ahora bien, en hebreo yo dije que habían dos palabras para el mismo término, lengua, idioma, dialecto. ¿Cuáles son esas dos palabras? Los que están tomando notas. La son, muy bien, hermana Esther. ¿Y cuál es otra? Safaj. Ok. Cuando lo vemos en griego, entonces, vamos a ver lo mismo. Es el mismo concepto, en hebreo, perdón. Pongo aquí otro versículo. El Señor levantará contra ti una nación. Esto es parte del juicio que Dios le estaba dando a la nación de Israel. Recuérdense, no se me pierdan. Estamos viendo el uso de la palabra en el Antiguo Testamento. El uso de la misma palabra. Para que luego entremos, aterricemos el avión a Hechos y a Corintios. ¿Ok? El Señor levantará contra ti una nación de lejos, del extremo. Esto es porque el pueblo de Israel, al no cumplir los mandamientos, esto era lo que le venía a venir. De la tierra que descenderá veloz como águila, una nación cuya lengua no entenderá. Otra vez, simple observación, para que vean, yo no le estoy pidiendo que ustedes entiendan todo el hebreo, pero vean que aquí la son, L, y está conjugada igual. La son. ¿A qué se está refiriendo? A lo mismo. A idiomas, a lenguas que ellos no iban a entender. ¿Ok? En el libro de Esther, como dije, yo nada más tomé algunos así. En el libro de Esther también vuelve a aparecer la misma palabra cuando dice, y lo puse completo, pero era un versículo bien largo, no, incluso no lo puse en hebreo, pero usa la palabra la zona aquí también. Así que fueron llamados los escribas del rey en aquel momento, en el mes tercero, es decir, el mes de Sivan, en el día 23, y conforme a todo lo que ordenó Mardoqueo. Se escribió a los judíos, a los sátrapas, a los gobernadores y a los príncipes de las provincias que se extendían
desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia conforme, aquí vamos, su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, y a los judíos conforme a su escritura y a su lengua. Entonces, cuando nosotros miramos hacia el Antiguo Testamento y vemos el uso de la palabra lengua, está directamente conectado con lenguajes o aquel dialecto que identificaba una nación de otra. Cuando usamos ahora y vemos en el Nuevo Testamento el uso de la palabra, nos vamos a dar cuenta que ¿cuál es la palabra en griego que van a aparecer? Dos palabras mencioné. En griego. Glosas y dialecto. Muy bien. Lo hago para que se me mantengan sobre las palabras, porque yo sé que puede parecer un poco complejo. Aquí dice, estamos en Hechos, la promesa del Señor. Se le aparecieron lenguas como de fuego, repartiéndose, se postraron cada uno de ellos, se posaron sobre cada uno de ellos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras glosas, lenguas, según el Espíritu le daba la habilidad para expresarse. En el versículo 6 del capítulo 2. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia, ¿qué? Dialectos. ¿Ok? Su propio dialecto. Vamos a ver que uno de los libros que más aparece el uso de esta palabra en Corintios. En Corintios, ¿cuál palabra usted cree que se usa? Glosas. Pues a uno le da palabra de sabiduría, a otro aquello, vamos más abajo, diversas clases de glosa y a otro interpretación de glosas, de lenguas. Primera de Corintios capítulo 13, si yo hablara glosas humanas y angelicales, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena. Primera de Corintios 13, 29, ¿acaso todos son apóstoles? Esto es una pregunta retórica. Toda pregunta retórica guarda la respuesta dentro. Es una pregunta que se responde no. ¿Acaso todos son apóstoles? No. ¿Acaso son todos profetas? No. ¿Acaso son todos maestros? No. ¿Acaso son todos obradores de milagros? No. ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? No. ¿Acaso hablan todos en lenguas? No. ¿Acaso todos interpretan? No. Pero desean ardientemente los mejores dones. Déjeme hacer un paréntesis para no dejar pasar la oportunidad. Yo creo que ese es uno de los versículos más contundentes que demuestra o desarticula el argumento de que todo el que recibe el Espíritu Santo tiene que hablar en lengua. ¿Ok? ¿Por qué? Porque evidentemente Pablo en esta carta está aclarando de manera retórica con esta pregunta, no es verdad que todo el que está aquí habla en lengua. ¿De acuerdo? Pero sí hablen de ser los mejores dones. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, porque el que habla en glosas, en lengua, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Eso lo vamos a aclarar, yo sé que algunos ahí están contentos. Entonces, ¿dónde más vemos el uso de esta palabra? Filipenses capítulo 2. Cuando dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, refiriéndose a Cristo, el Carmen Christi, el himno de Cristo, de Filipenses capítulo 2, lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, aquí está la palabra otra vez, confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Y podemos seguir en el Nuevo Testamento, pero no quiero dejar fuera también cómo va a terminar la historia. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con toda sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, de toda ¿qué? Lengua, glosas, pueblo y nación, y los ha hecho un reino y un sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¿Qué idea comunica glosas aquí? Idiomas. ¿Qué idea comunica aquí? Ok. Ahora bien, vámonos al origen del don y a pasar al próximo punto.
¿Estamos claros hasta aquí? El uso, primero su definición, luego vimos el uso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora vamos al origen. ¿Cuándo se inicia el tema o el concepto de los dones en lenguas? Bueno, Hechos capítulo 2. Y en Hechos capítulo 2 ya vimos que la palabra que se usa, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras glosas, lenguas, según el Espíritu le daba la habilidad para expresarse. Aquí es donde inicia, a la luz de que, de la promesa del Espíritu Santo, que fueron llenos del Espíritu Santo. Usted ve la relación, fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en glosas, lenguas. Ok, es claro que aquí se está refiriendo a idiomas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el contexto lo dice. El versículo 6 entonces dice que luego de que los demás que no estaban ahí en el aposento alto empezaron a escuchar el estruendo, estaban desconcertados, asombrados es la palabra que usa en griego, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua, dice en la traducción, y dice dialectos, es decir, conecte lo que ellos están hablando y conecte ahora quienes están entendiendo. Están hablando en su propio dialecto. Y luego más adelante vuelve otra vez el contexto y nos informa de que aquí en el inicio de Hechos capítulo 2 está evidentemente hablando de idiomas. Versículos 7 y 8. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son los galileos todos los que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros lo oímos hablar en nuestros dialectos? Ok, ahora vamos a conectar esto que está aquí, dialectos. Vamos a conectar esto que está aquí, lengua. ¿De acuerdo? Vamos a conectarlo con lo que ellos empezaron a hacer. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas. ¿Cómo empezaron a hablar? En estas lenguas. ¿Y cómo dicen ellos que lo escuchan? En sus dialectos, idiomas. Por lo tanto, el contexto informa claramente de que el inicio de Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo, la manera como ellos empezaron a hablar, fueron idiomas, al punto de que se maravillaban porque decían, pero esta gente no ha ido ni a la escuela. Mira el versículo 9 al 11 del mismo capítulo 2 de Hechos. Partos, medos, vaya contando, elamitas, 3, habitantes de Mesopotamia, eso puede ser diverso, Judea y Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, aquí van 10, de Egipto, 11, y de las regiones de Libia, no sabemos si había más dialectos, 12, 13, de Cirene, de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, vaya contando cuántos diferentes idiomas o dialectos, cretenses y árabes con todas sus diversidades. Los oímos hablar en nuestro propio dialecto de las maravillas de Dios. Ahora bien, ¿por qué quiero poner esto claro? No solamente como vimos la definición, ya vimos la definición, ya vimos el uso en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son las palabras que se usan en hebreo? A ver, los hebreos aquí. En hebreo, lazón y zafaj. Úselo, arrastrelos y zafaj. Zafaj. Y como usted lo vio en el Antiguo Testamento, tanto lazón como zafaj se refiere a idiomas. ¿Y dónde aparece lazón como y zafaj? No solamente en el Antiguo Testamento, refiriendo, identificando a una nación, sino también en Génesis 11, donde se hace el repartimiento de lenguas, idiomas. Se confundieron. Ahora bien, luego de que vimos el uso de esta palabra en el Antiguo Testamento, vimos la del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son las dos palabras que se usan en el Nuevo Testamento? Glosa y dialecto. Dialecto quizás se nos aparece un poquito más porque está en nuestro vocabulario. Ahora bien, algo que yo creo que siempre lo he dicho en las clases que hemos dado de estudio bíblico, de cómo estudiar la Biblia, de cómo incluso enseñar expositivamente, siempre hemos dicho
que el contexto es el rey. ¿A qué nos referimos con eso? De que el contexto es el que nos va a dar la información muchas veces clave para poder entender el propósito y la definición de las cosas. Cuando nosotros estudiamos el contexto de Hechos, nos vamos a dar cuenta de esto. Yo quiero que usted grabe esto y lo agarre. ¿Cuál era el propósito vinculado a que ellos hablaran idiomas? Nos quedó claro que son idiomas. ¿Está de acuerdo? Estamos de acuerdo a este punto de que lo que está pasando en Hechos 2 no es lengua angelicales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna confusión con eso? ¿Queda claro? Porque ellos entendieron sus propios dialectos. Entonces, si estamos hablando de que el origen del don de lenguas inicia aquí, esto tiene que tener un propósito. Déjeme ver cómo el mismo libro de los Hechos nos ayuda a entender el propósito. El propósito de Hechos 2 está vinculado a la gran comisión de Hechos 1. Déjeme demostrárselo. En Hechos 1, versículo 8, Jesús le dice a sus discípulos, ¿y ustedes van a qué? Recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Hechos 2. Señores, estamos en Hechos 1 aquí, Van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me van a ser testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria, Judea en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Por qué marco hasta los confines de la tierra? Bueno, porque para tú poder ser testigo hasta los confines de la tierra, tú ibas a tener que lidiar con una barrera del idioma. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por lo tanto, hasta los confines de la tierra implicaba fuera del contexto cultural de Judea, de Jerusalén, de Judea, Samaria, que eran judíos enemigos, si se puede decir, que tenían otra capital, ¿ok? Samaria era la capital de Israel del norte, porque los asirios, eso lo vimos ya, no quiero volver atrás a clases de que vimos del Antiguo Testamento, pero los asirios tomaron esto, se lo llevaron cautivo y todo lo demás, y ellos empezaron a tener su propio templo y su propia versión ¿de qué? Del Mesías. Entonces Samaria, todavía en Samaria están hablando el mismo idioma, se puede decir, están enfrentando los mismos retos, pero cuando se va hacia los confines de la tierra, ya usted tiene que considerar que aquí hay unas barreras que hay que considerar. Por lo tanto, cuando nosotros leemos en Hechos, escuche, versículo 8 del capítulo 1, recibirán poder cuando venga sobre ustedes. ¿Y dónde sucedió eso? Un capítulo más adelante, cuando en el capítulo 2, versículo 3, dice que se le aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos y todos fueron que llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó entonces? Comenzaron a hablar en lenguas. Dese cuenta que aquí se cumple en el 4 lo que en el 1:8 Jesús le había dicho de que iban a recibir poder. Y como en el 1:8 esa embestida del Espíritu Santo iba a venir acompañado de una capacidad que lo iba a ayudar a ellos a poder entender otros idiomas o poder hablar otros idiomas de cara a la gran comisión. Por eso dice, y me recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me van a ser testigos. Ahora bien, ¿dónde es que está la atención en nuestros días? Bueno, si nosotros hacemos un poco de historia, como lo hicimos cuando vimos el pentecostalismo, un movimiento, como yo dije, donde muchos de nosotros, yo incluido, mi esposa incluida, venimos, inicia en el 1901. ¿Y qué fue lo que pasó en el 1901? Un grupo de personas en Azusa Street, en California, ellos trataron de repetir lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Esto es historia. Esto no es esto es historia, ¿ok? Y a partir de ahí nace el movimiento pentecostal aludiendo a Hechos capítulo 2. Y de ahí en adelante, pues, nosotros vemos cómo eso ha ido avanzando, y mucho de lo que nosotros recibimos en nuestras naciones, en nuestros países,
fue mucho de ese movimiento pentecostal. En algunos de sus países llegó a principios del 1900, en otros países en 1960, con la segunda ola ya, así sucesivamente. ¿Y dónde se genera la mayor tensión y la mayor confusión? Bueno, se genera al punto de que asocian entonces la experiencia de Pentecostés y el hablar en lengua a lenguas angelicales. Y aquí entonces estamos entrando en la tensión. ¿Cuál es la tensión? ¿Y dónde está la tensión? La tensión se origina en Corintios, en el capítulo 13, versículo 1 al 13. Pablo dice, si yo hablara lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Ok, dos cosas que tenemos que saber antes de entrarnos en el contexto de Corintios. Es la primera vez y la única vez que en todas las escrituras el concepto de lenguas angelicales está conectado. ¿De acuerdo? En ningún otro lugar, en ningún otro pasaje, en ningún otro, usted va a ver que ambas cosas se conectan. Vamos a volver ahí más adelante. Pero déjenme poner primero el libro completo de Corintios en su contexto para tratar entonces de nosotros entender lo que más adelante sí aparece como un don, que es el don de lenguas. ¿De acuerdo? Vamos al contexto histórico y cultural. Lo primero es que Corintios como ciudad, esa fue escrita un año después, un tiempo después de Pablo empezar sus viajes misioneros. Nosotros ahora mismo estamos en el libro de los Hechos y estamos viendo el primer viaje misionero y todavía hoy terminamos capítulo 13 de Hechos, el primer viaje misionero de Pablo. Ahora, era una ciudad cosmopolita en una época cuando las restricciones morales eran mínimas. Naturalmente, era difícil establecer una iglesia en esta ciudad y mantenerla pura en esas circunstancias. De hecho, el término esta iglesia era reconocida y sus mayores problemas iban desde las divisiones a la inmoralidad, al punto que el pecar se convirtió en Corintios como un sinónimo del nombre de la ciudad. Y a la gente se le decía que estaba como que iban a corintizar a alguien. Hablando, para que usted tenga una idea, a corromper a alguien moralmente. Cuando alguien decía lo iban a corintizar, lo están corintizando, eso es que lo está dañando moralmente. Para que usted tenga una idea de qué posicionamiento tenía esta ciudad. Ahora, el propósito de Pablo al escribir esta carta fue doble: guiar a la iglesia a separarse del error y al desorden moral y a la división que tenían y contestar preguntas específicas. De hecho, algunos entienden que esta iglesia, esta primera carta, no algunos entienden, la misma carta alude, para no especular, la misma carta alude que esta no es la primera carta que Pablo le escribe a Corintios. Esta es la segunda carta. Él había recibido ya una carta, ya él había escrito una carta, y en esta misma carta él alude de que tal como escribía en la primera carta. Por lo tanto, esa primera carta se perdió, no sabemos, fue la voluntad de Dios que no apareciera y punto. Pero tenemos la segunda, que es como la primera. Pero él está básicamente viendo temas de división, temas de desorden, error y sobre todo inmoralidad sexual. Ahora, como ciudad, la ciudad de Corinto estaba localizada al sur de Grecia, la provincia romana de Acaya. También estaba al oeste de Atenas. Era una ciudad por su ruta comercial y la influencia en la iglesia con el espíritu de moralidad venía de todas estas culturas que confluían en esta ciudad. De hecho, la ciudad de Corinto tenía grande comercio y grande influencia comercial por su localización. Habían dos puertos marítimos. En una clase que yo di, cuando dimos Nuevo Testamento, ustedes recuerdan que le presentó una foto, lo que estuvieron aquí, y se ve que está completamente frente al mar. Tenía dos puertos, lo cual era una ciudad de mucho comercio. Y se estima que en los días de Pablo, esta ciudad tenía aproximadamente 250,000 ciudadanos libres y 400,000 esclavos. En muchos sentidos, era la ciudad principal de Grecia. Ok, ahora, ¿cuál era uno de los temas principales que Pablo tenía? Que
que afrontar. La inmoralidad sexual, porque había uno teniendo intimidad con la esposa de su papá, que no era su mamá. Había un problema serio de división. Por eso usted va a ver que en esta primera carta él le dice, algunos dicen que son de Apolo, otros dicen que son de Pablo, en Primera de Corintios que está, problema de división. Y esa división estaba plagada de competitividad individualista. ¿Ok? Por eso usted va a ver que esa competitividad también se ve en los dones. Así que cuando él está hablando de los dones, usted tiene que tener en mente lo que Pablo está tratando como de atender de la necesidad. Hay problemas inmorales, pero hay un problema serio de individualismo, de competencia, de a quién yo sigo y de qué dones yo tengo y cuál don es el más importante. Y por eso usted entiende que Pablo está animando a uno y a otro y aclarando con respecto a los dones. Ok, Pablo reprendió también en esta primera carta, en el capítulo 3, versículo 1, a aquellos que creían que eran más espirituales que otros, porque había un problema de competencia, individualismo, había un problema de división. Aquellos que se creían más maduros que otros, en el capítulo 2. Aquellos también que se creían más sabios que otros, capítulo 4. Entonces, al fin y al cabo, esta iglesia estaba bien convulsionada. Como ciudad, esta ciudad también prosperó por su comercio, pero estaba vinculada a todas estas regiones de Asia Menor, Fenicia, Egipto, Italia, España. ¿Y qué usted cree que había en la ciudad? Mucha gente que hablaba diferentes idiomas. Y eso mismo se estaba expresando en la iglesia, que hablaban diferentes idiomas. Ahora bien, como vimos en Hechos capítulo 2, el propósito era completamente gran comisional, era de alcanzar al perdido. Y efectivamente lo que vemos es que Dios dio el don, no solo a los apóstoles, lo hemos visto en el libro de los Hechos, y ahora lo estamos viendo en esta carta, también a la iglesia, a la gente que estaba comisionada de hablar en idiomas para alcanzar a los perdidos. Porque si usted tenía ese idioma y lo podía hablar y usted mismo no lo entendía, usted solo se edificaba a usted mismo. Al menos que hubiera alguien que lo interprete. Ahora bien, vamos al don para seguir presionando. Cuando Pablo entonces atiende el tema de los dones, estoy sorprendido, hoy no hay ninguna pregunta, están súper silenciados. ¿Está muy claro? Ok. Cuando él entonces enfoca el tema del don de lenguas, él quiere poner en orden algo más que está en desorden. ¿Cuáles son las cosas que estaban en desorden? La inmoralidad sexual, la división, los dones. ¿Y quién me dice una cosa más que él tiene que poner en orden? La cena del Señor. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. La gente iba a la cena del Señor creyendo que eso era una fiesta igual de parranda. Y comiendo y mezclando la comida de ellos y comida con la cena del Señor. ¡Wow, wow, wow! Y Pablo entonces en el capítulo 11, versículo 23 en adelante, no solamente pone en orden el tema de la cena del Señor, sino también que da una advertencia. Cuando ustedes vengan a tomar esto no es una fiesta, esto es un recordatorio de la muerte de Cristo. Así que recuerde, tiene que tener esto en mente para entender el contexto de lo que Pablo está escribiendo. Tiene que tener esto en mente. Pablo tiene en mente el desorden, las divisiones, la inmoralidad sexual, y Pablo está atendiendo cada una de estas en su carta, respondiendo a cada una de ellas. Y uno de ellos es el tema de las lenguas. ¿Y qué dice Pablo? Vamos a entrar ahora en materia. Me voy al capítulo 12, donde él inicia esto, y él dice, hablando de que todos tienen dones. Recuerda que había una competencia de quién era más espiritual, quién era más maduro, quién tenía el mejor don. Inmaduros. Eran inmaduros. Y aquí le dice, porque a otro de discernimiento de espíritu, a otro de diversas clases de lengua, a otro de interpretación de lengua. Y todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Ese es el mismo espíritu que descendió con poder en Pentecostés, ¿ok?
versículo 28 del capítulo 12. Y en la iglesia Dios ha designado apóstoles, profetas, maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayuda, administración y diversas clases de lenguas. Vamos a ver si son buenos estudiantes. ¿Cuál es la palabra que está ahí en el griego para lenguas? Muy bien, aprendieron rápido. Y luego, ¿qué dice en el versículo 29? Dice, la pregunta retórica que yo le había dicho, versículo 29, no le haga caso a lo que dice arriba, sino mira aquí el 29, esto aquí tiene un error. Terrible me quedó ahí. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? No. ¿Acaso son todos obradores de milagros? No. ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? No. ¿Acaso hablan todos en lengua? No. ¿Acaso todos interpretan? No. Pero desean ardientemente los mejores dones. Él dice más adelante, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Y este versículo confunde porque la gente entiende que eso está asociado a lenguas angelicales. Pero vamos a ver, dice, pero el que profetiza habla a los hombres, para edificación y exhortación y consolación. Y el que habla en lengua a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lengua, pero aún más que hablaran claro. Ahora vamos por un momento, y yo creo que quizás si usted va conmigo a Corintios para que usted lo vea en su propia carta, en su propia Biblia. Si hacemos un ejercicio, versículo 14, versículo 2 al 5. Hay otra versión que dice que hablan lenguas extrañas también. Vamos a suponer, esto fue un ejercicio que incluso hice recientemente, porque en la convención estaban orando en diferentes lenguas. Y la verdad es que algunas de las lenguas o idiomas que estaban orando para mí eran extraños, porque nunca pensé que existiera una manera de comunicarse de esa manera. Pero vamos a suponer que ahí está hablando de idiomas. Y usted tiene el don de hablar en idiomas. Vamos a suponer glosas, a darle el uso de la definición. Idiomas que usted no conoce y que para usted son extraños. No hay quien interprete. Y usted está hablando un idioma que para usted es extraño. Por ejemplo, un idioma de la India, de esos dialectos que ellos mismos no se entienden. Todo lo que usted pueda decir en ese dialecto va a ser un misterio, porque no es usual ni familiar para usted. Más aún, vamos a suponer que usted no tiene quien lo interprete para más. Todo lo que usted va a decir solamente le va a servir para su identificación. ¿En qué sentido, Pablo? En el sentido de que yo sé que estoy siendo portador de un don que me trae una edificación personal, aun cuando yo no lo entienda. Sin embargo, Pablo más adelante usa una clarificación en el mismo libro en el capítulo 14, donde dice, yo hablo más lenguas que todos ustedes. ¿A qué Pablo se está refiriendo? Lógicamente hablando, ¿lenguas angelicales? No, de ninguna manera, porque sería una sola lengua angelical. No puede ser que Pablo se está refiriendo a lenguas angelicales. Pablo está diciendo, usando la misma palabra, glosas, yo hablo más idioma que todos ustedes. Y dice, y prefiero hablar 5 palabras que me entiendan a 10,000 que no me entiendan. Entonces, cuando nosotros seguimos bajando en el capítulo 14, dice, el que habla lenguas a sí mismo se edifica. Vuelvo y cámbialo. ¿Usted cree que si la lengua, partiendo del origen, del uso y de la definición, es idiomas, y usted no lo entiende, y lo demás no lo entiende? Claro que lo único que le puede edificar a usted, porque usted está teniendo o verbalizando algo que viene de Dios, pero no necesariamente, de ninguna manera el texto alude de que sea algo que no aparece en las Escrituras. Yo quisiera que todos hablaran lenguas. ¿Para qué? ¿Para qué Pablo quiere que todos hablaran lenguas? Vamos a ver.
para alcanzar al perdido, porque Pablo tiene en mente la misión de alcanzar al perdido en esta ciudad que se llama Corintios, que tiene todo tipo de convergencia de naciones en el comercio. Pablo tiene en mente el don con una perspectiva misional, como sucedió en Hechos capítulo 2 y como está vinculado estrechamente a la gran comisión. Pablo quiere que ustedes hablen más lengua, le está diciendo, pero aún más, que hablen claro y proclamen el mensaje claro. Vamos a seguir avanzando en el capítulo 14, versículo 12. Así que también ustedes, puesto que anhelan, procuren abundar en ellos. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Los dones son para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas pide en oración para que alguien pueda interpretar. En otras palabras, yo debo de ver que lo que estoy comunicando tiene que tener algún tipo de entendimiento. Porque si yo oro en lengua, mi espíritu ora, porque es que no hay nadie que me entienda. Además, ni yo mismo sé, es lo que Pablo está diciendo, ni usted mismo sabe. Por lo tanto, su espíritu se estaría edificando. Pero mi entendimiento queda como nulo, dice Pablo, sin frutos. Versículo 18 del capítulo 14. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. ¿Cuál es la palabra que aparece ahí en griego? Glosas. La misma que ha aparecido en toda la carta de Primera de Corintios. La misma que vimos en su uso, en su definición. Sin embargo, en la iglesia prefiero, ¿qué dice Pablo? 5 palabras con entendimiento para instruir a otros antes que 10,000 palabras en qué? Glosas. Ahora, ¿por qué Pablo? Y esto es algo que, simple observación, que va vinculado a la respuesta que hizo Leomar. ¿Por qué Pablo aclara en la iglesia? Prefiero hablar 5 palabras con entendimiento. ¿Por qué? Porque fuera de la iglesia, él va a estar hablando en esos idiomas para alcanzar al perdido. Ok. ¿De dónde viene la confusión? Dígame, hermano Dale. Estoy confundido. ¿Cómo lucía esto? Es como que, ok, entiendo que como explicabas, que en un servicio en Corintio había diferentes idiomas representados. Vamos a poner árabe, hebreo, arameo, no sé qué, varios. Entonces, al hablar cualquier de ellos, los demás no iban a entender. Vamos a poner, yo estoy en Corintio, hablo inglés. Me levanto, hablo inglés. Unos vecinos me entienden, los demás no me entienden. Entonces alguien tenía que interpretar, ¿no? Hablar a los árabes, hablar a los romanos, latín, etc. Eso es la idea. Sí, señor. Okay, entonces, si alguien habla, entonces no entiendo cómo es don. El don sería si yo levantara, no hablo árabe, pero Dios me da para hablar árabe. Bueno, los que hablan árabe van a estar edificados. Entonces, ¿qué es? Después de hablar, los árabes me entienden, otros tienen que interpretar para los que hablan latín, arameo y los demás. ¿Algo así? Sí, señor. Okay. Entonces, ¿de dónde viene la confusión? Señores, vamos ahora a 1 Corintios 3. Yo quiero que usted busque su Biblia porque quiero que me ayude a observar solamente el texto. Hermana Carmen. Okay. ¿Cuál es la diferencia en esos dos vocablos, en dialectos y en glosas? Yo creo que no hay ninguna diferencia. Yo creo que cuando se escriben es una manera de usar otro término, como que igual como lo usamos, lenguas, idiomas. Básicamente, sinónimos. Muy buena observación. Igual que la son en griego y safaj. Son sinónimos, ¿ok? Entonces, ¿dónde viene la confusión? Tenemos que ir a 1 Corintios capítulo 13. Cuando él dice, si yo hablara lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecías y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe,
para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. La pregunta aquí es la siguiente. La pregunta que hacemos, ¿de qué está hablando Pablo? ¿De qué está hablando Pablo? Del amor. ¿Cuál es el énfasis que Pablo está haciendo? El amor. Pablo no está introduciendo un tipo de lengua aquí. De hecho, lectura comprensiva, ese sí ahí es condicional. ¿Usted lo sabe? Lo cual es un lenguaje completamente hiperbólico. ¿Qué es un lenguaje hiperbólico? Es un lenguaje exagerado. Y Pablo lo que está, recuerde que hay un problema de división. ¿Ok? Hay un problema de pecado. Hay un problema de falta de todo y de amor. Y Pablo usa el lenguaje hiperbólico para apuntar a su tesis en este capítulo, que es el amor. Es como que usted dijera, si yo tuviera que todo el dinero del mundo, bueno, eso es posible. Es imposible, pero es una hipérbole. Pero es la manera, ve el lenguaje que Pablo está usando. Y así habla el capítulo 13. Y luego que en el capítulo 1 a 13, el versículo 1 al 3, Pablo todo lo que está diciendo es hiperbólicamente. Si yo hablara glosas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no he llegado a ser como un metal que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios, mire cómo él contrasta algo que es posible y algo imposible. En ese contexto, hablar lenguas humanas es posible, pero angelicales es la hipérbole. En el segundo versículo, el don de profecía en el contexto es posible, pero entender todos los misterios es hipérbole. Todo el conocimiento, si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, tú puedes tener la fe, pero no va a trasladar montañas. Es hipérbole. Entonces, él está usando un lenguaje hiperbólico y aquí es donde nace la confusión. Por alguna razón, en algún momento de la historia, conectamos esta hipérbole o esta expresión hiperbólica que no busca afirmar las lenguas angelicales, sino afirmar el tema del amor. Por eso usted va a ver que desde el versículo 4 en adelante, el amor es paciente, bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor y el amor. El punto y la tesis de Pablo es el amor. Y usa ejemplos hiperbólicos. Si usted viene todos los domingos de su vida a la iglesia y no tiene amor, mire, eso no sirve para nada. Si usted sirve todos los días en la iglesia y le da dinero a todas las viudas del mundo y le da dinero a todos los pobres del mundo y no tiene amor, eso no sirve. Entonces el lenguaje hiperbólico es lo que genera, bueno, no el lenguaje hiperbólico, es la palabra angelical en este contexto. Ahora déjeme darle una conclusión y de aquí entonces podemos empezar algunas preguntas. Si luego de mis conclusiones, esa pregunta, a ver si la conclusión la responden. Y luego entonces Bexy y Marcela. Razones por las que personalmente entiendo que es un idioma, el tema de las lenguas, y tengo las manos abiertas. ¿A qué me refiero? Bueno, si alguien por las escrituras me demuestra, no a mí, sino que puede, cualquiera, un libro, lo que sea, que argumente de manera consistente que son angelicales, hermano, mire, la escritura es nuestra autoridad, ¿de acuerdo? Nosotros nos aferramos a las escrituras, más que a cualquier cosa. Déjame dar algunas razones por las que creo que son idiomas y que podemos ver por todo lo que hemos visto hoy. Primero, la definición de las palabras, tanto en griego como en arameo, en griego como en hebreo, ambas definiciones apuntan a idiomas, no a nada que sea inteligible. Segundo, el uso de la palabra a través de todas las escrituras, como vimos. Cada vez que aparece lazón, glosas, dialecto, safaj, cada vez está vinculado o al músculo, ¿ok? O está vinculado a una identificación étnica particular que habla cierto dialecto, o está identificado al uso de idiomas. Tercero, ya a partir de ahora es pura lógica y observación. Cada vez que usted ve a los ángeles actuando en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, los ángeles no aparecen hablando en un lenguaje inteligible,
ni tampoco la Biblia apunta, ni dice que ellos tuvieron que recibir algún tipo de don espiritual o alguna manifestación espiritual. ¿Ok? Sin embargo, puede que en el cielo se hable un idioma diferente a todos los idiomas que nosotros no hemos escuchado. Bueno, probablemente. Yo creo que en el cielo lo que vamos a tener es la capacidad de hablar todos los idiomas o de entender todos los idiomas. Yo creo que Babel se va a revertir en el cielo. ¿De acuerdo? Y vamos a ser como éramos hasta Babel, que todo el mundo se entendía y todo el mundo hablaba el mismo idioma. ¿De acuerdo? Cuarto, el lenguaje hiperbólico que Pablo usa en 1 Corintios 13 busca afirmar el tema del amor, no las lenguas angelicales. Quinto, el contexto. Me cansé de ponerle la O, y hacía el spell en inglés. El contexto de la ciudad de Corintios, rica en interacción de naciones e idiomas. Me tiene que dar una idea también. Sexto, el enfoque misional de la carta y el efecto divisivo con que, aquí también el Espíritu me traicionó, venían con los dones espirituales. Séptimo, no me grabó el noveno. El orden de Pablo que establece en esta iglesia no aparece en otra carta ni en otra iglesia. ¿Usted ha notado que no hay otra carta donde Pablo le dedique tanto tiempo para poner en orden este desorden? Y eso yo lo voy a contrastar con el desorden, como se ve y se manifiestan estos dones en los contextos de nuestros hermanos que venimos de ahí, que es totalmente diferente al orden que Pablo está estableciendo. Tenía un noveno y un décimo y no lo grabó. Preguntas, si se me viene a la mente. Bexy, Marcel, Peter. Ok. El entendimiento de esto se me hizo más fácil cuando, en lugar de comenzar en 1 Corintios 13. 1, el versículo anterior, cuando Pablo le dice, o sea, todo esto es bueno, pero yo te muestro un camino más excelente, que es, porque si los dones son para la edificación de los demás, lo más importante no es el don en sí mismo, sino es el amor. Entonces ahí comienzan las hipérboles para enfocar que el tema más importante es el amor. Entonces ahí se cae la teoría de que realmente tú puedas hablar en lengua angélica, porque está diciendo, si tú hicieras algo imposible, pero tú no tienes amor, pues ¿de qué sirve? Entonces al final como que eso como que me ayuda a ver la fluidez del texto, muy bien. Marcela, para mantener el orden. Bueno, el pastor decía que los dones son precisamente para el tema misional, ¿cierto? No, esos. Bueno, los don de lenguas, las lenguas para... Y edificación de la iglesia. Si hay quien interprete. Ajá. Exacto, para que el evangelio se extendiera y se expandiera. Pero en Corintios 14:2 hay algo curioso, pues no entiendo, la verdad. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. O sea, no entiendo ahí porque se supone que es para la edificación de la iglesia, para que las personas... Pero lo explica por qué. Sigue leyendo. Sirva a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu hablan, no me queda claro la Bueno, verdad. cuando dice, tienes que verlo a la luz de todo lo que él viene comunicando. Si él viene comunicando una idea de procuren alcanzar el amor de que dice Bexy, desean los dones ardientes, sobre todo el que se está claro, él dice, porque el que habla lenguas, vamos a suponer que diga idiomas, como está traducido en glosas, si tú no tienes quien entiendes, tú estás hablando con Dios. Imagínate que tú hablaras un dialecto de una tribu en la Amazonas. ¿Ok? Ni tú lo entiendes, ni otro lo entiende, pero Dios lo entiende. Tú estás hablando un misterio, porque ni tú lo entiendes, ni el otro lo entiende, y Dios que lo sabe, lo entiende. Pero yo no puedo inferir que ahí está diciendo que Dios habla en un idioma angelical, ni que el don angelical es para comunicarme con Dios. Porque me daría entonces, me abriría un abanico ahora de preguntas que muchas veces tristemente manipulado. O sea, Dios entiende el idioma angelical porque Dios está en el cielo y está alrededor de los ángeles. No. Dios entiende todos los idiomas. Dios entiende todos los dialectos. Aún lo que tú y yo, para lo que para ti y para mí son misterios.
aún lo que para ti y para mí son extraños. Yo tenía un compañero en el seminario que él hablaba farsi. Cuando él hablaba farsi con su mujer, para mí eso era... Tú no podías decir que era chino, no podías decir que era francés, porque el francés, yo te hablo en francés, no hablo francés, pero si yo sé monsieur, monsieur, y tú oyes el monsieur, tú dices, es francés. Yo no sé lo que él está diciendo, pero es francés. Igualmente, cuando tú escuchas a alguien hablando inglés, tú dices, mira, yo no lo entiendo, pero yo sé que es inglés. Pero ¿qué tal si esa persona hablara un dialecto de una tribu de Racayura, y tú dices, mira, no tengo la menor idea. Para ti es un misterio, para mí es un misterio, pero para Dios no lo es. Por lo tanto, al tú hablar, tú estás hablando básicamente con Dios. Por eso Pablo dice, tu entendimiento queda sin fruto. Porque en el Espíritu tú estás poniendo en ejercicio un don. Tú estás hablando un idioma, un dialecto que ni tú mismo entiendes y que tiene espacio y tiene lugar para ese lugar de esa nación que no, por eso dice, ¿hay alguien que interprete? Bueno, pues si alguien interpreta, entonces sí. Mire, yo he escuchado gente, incluso en estos días en las redes sociales, vi gente que dice que hay diferentes tipos de lenguas angelicales. Y vi un falso por ahí que él decía, mira, la lengua que yo hablo, tú nunca la has escuchado. Él se está poniendo primero por encima de todo. El mismo problema. Él se está poniendo como el centro y por encima de todo. Si yo te decodifico la lengua que yo hablo, entonces tú estás viendo que le añaden un misticismo que la Biblia no tiene. ¿Ok? Ahora bien, cuando yo leo este texto a la luz de todo el contexto del libro, del uso de la palabra en el Antiguo y el Nuevo Testamento, aún en Apocalipsis, ¿ok? Que tiene un propósito. La gente se va a identificar por sus lenguas, hermano. Usted va a hablar colombiano allá. Y ese acento colombiano no lo cambia aquí en Texas, ¿eh? Que ese con su acento colombiano. El dominicano, como me dijo una hermana que nos visita, él todavía se le siente su dominicano, claro. Estaremos allá arriba cortando la palabra. Pero yo veo a la luz de todo el texto, dice, versículo 4, para seguir la línea de pensamiento, el que habla en lengua en sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, plural. ¿Ok? Plural. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba la edificación. Indiscutiblemente, si la iglesia está compuesta, hermana, de personas de diferentes, de Egipto, de Italia, de tarará, si la gente está recibiendo, tiene ese tipo de personas y alguien que interpreta, como decía Dale, pues esa persona va a ser edificada. Peter, y luego el hermano, y terminamos con, son las 15. Ok, ahora soy. Si recuerdo bien, en lectura del Nuevo Testamento, yo nunca he visto nada que dice que Jesús, que es uno que debe tener todos los dones de la naturaleza, habló en lenguas. ¿Perdón? Que en el Nuevo Testamento nunca no hay escritura que dice que Jesús habló en lenguas. ¿Correcto? Bueno, habló arameo, griego y hebreo, lo más seguro. Bueno, habló, pero no, me imagino que en las lenguas. Sí. Bueno, mi punto era que yo creo que las lenguas fueron un don maravilloso que Dios usó para un tiempo específico. Pero no quiere decir que eso siga pasando hoy en día. Ok. Entonces te lo voy a convertir en pregunta. Okay. La pregunta tuya es si todavía se puede tener ese don. Sí. Ok, esa es la pregunta. Sí, yo creo que mi impresión es que hoy en día, Ok. y viendo a las personas que hablan en don, en lengua, Ajá. no se le entiende nada. Sí, claro, no. Lo que nosotros vemos en el contexto, muchas veces en contextos pentecostales, es completamente un desorden, un caos, completamente diferente a lo que Pablo está diciendo aquí. Déjame escuchar la pregunta de Fernando y ahí termino respondiendo tu pregunta, Peter. Estoy tratando de asimilarlo a lo que, por ejemplo, en Colombia también tenemos
alrededor de 294 dialectos. Ujú. Tribus, indígenas, guayús. Y la lengua oficial del territorio colombiano es español. Ok. Entonces, hay gente que habla español y hay gente que habla diferentes dialectos. Aquí la pregunta sería entonces, ¿cuál es el fin del don de interpretar si finalmente son dialectos diferentes? O sea, supongamos que yo entonces podría ser un interpretador de guayú, si aprendo guayú y le digo a una persona en español lo que está diciendo es en guayú. Sí, la diferencia es que si tú tuvieras el don, tú entraras a la tribu y te comunicaras con ellos sin tú haber tomado clase de guayú. No hay nada de extraño, excepto que el aprendizaje va a ser instantáneo. No, tú entraste ahí, guayú, 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 y empezaste a hablar con guayú. Y ellos te van a entender, y probablemente tú dices, pero ven acá, yo creía que estaba hablando, digo yo por casos y testimonios que se han escuchado, yo creía que estaban hablando en español, pero ellos me entendieron perfectamente. Sucedió una de dos, o ellos recibieron la interpretación, o tú recibiste el don de hablar lengua. ¿Entiendes? Ahora bien, déjame terminar con la pregunta bomba de si están presentes. Yo le voy a decir, como dije la semana pasada, lo que yo pienso, pero no tiene usted que abrazar lo que yo pienso. Estudie y abrace su propia postura. Como dije también semanas pasadas, esto es secundario, no es primario. Moisés Gómez, personalmente, yo creo en la continuidad de esos dones. Y estoy en la mayor disposición de abrir la Biblia con cualquiera. ¿Por qué? Porque yo veo en la Biblia un énfasis en la continuidad. Que yo no lo vea hoy presente es otra cosa. ¿Ok? Que yo no lo vea hoy, y como decíamos la semana pasada, hoy la palabra de Dios se ha convertido en la principal fuente de autoridad para proclamar. La Biblia está siendo traducida en tantos idiomas. Pero yo no he traído ningún solo ejemplo de algún ejemplo que yo conozco de personas que han ido a contextos donde ellos nunca estudiaron el idioma, nunca hablaron el idioma, entraron a una tribu o fueron a un país y hablaron y fueron entendidos y proclamaron el evangelio. ¿Por qué no quiero traer esos testimonios? Porque aquí la experiencia no es la autoridad, sino la Biblia. Ahora, cuando yo veo la Biblia, yo no veo en ningún lugar en la Biblia, y esa es mi mayor diferencia respetuosa con los hermanos cesacionistas. Mis hermanos cesacionistas, que tengo muchos amigos cesacionistas, muchos, y que en ese punto definimos, es que no me pueden dar un solo versículo bíblico que argumente. Todos son inferencias, tras inferencias, tras inferencias. No, la Biblia apunta, esta iglesia estaba llena, no de apóstoles, eran gente normales. Y cuando usted ve los dones en Romanos, cuando ve los dones en Efesios, usted ve a Pablo animando a poner en orden algo que estaba presente. ¿Y cuál es la inferencia? Bueno, la inferencia es que a través de la historia no. Hay datos históricos de padres de la iglesia que están y lo afirman. Hay datos históricos de padres de la iglesia que no lo afirman. Pero que no pueden ser los datos históricos de la autoridad. Ok, segundo. El otro argumento que yo he encontrado de mis amigos cesacionistas, como dije, que son muchos, pastores que ustedes aman, que yo amo igual, es el temor a los abusos. Tampoco el temor puede ser mi fuente de autoridad. La Biblia apunta y podemos ver cada uno de esos mismos versículos que hemos visto. Procure los dones, procure. Espérese, si Pablo estuviera hablando de cesacionismo en Corintios, como algunos quieren aludir a un texto que no alude a cesacionismo, ¿por qué Pablo está animando a simples miembros mortales? Entonces, como la escritura es mi autoridad y yo me siento más tranquilo con mi conciencia, apoyando lo que la Biblia apoya, poniendo a un lado mis temores, los abusos y todo lo demás, yo creo que sí pueden estar presentes. ¿Cómo? Con el propósito que tienen desde el principio. Recibiré poder y me van a ser testigos a todas las naciones. Por eso Pablo decía en la iglesia, yo prefiero hablar 5 con entendimiento. Esa lengua y esas interpretaciones, vamos a alcanzar el perdido. Pero esa es mi posición, usted no tiene que abrazarla, usted tiene que estudiar. Y es lo que queremos animar aquí en Fidelis. Usted tiene que abrazarla. Ahora, yo no lo veo, que no lo veo en la iglesia. Bueno, eso no significa que no estén vigentes. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque evidentemente esos dones, el de lengua, no es para la iglesia. Yo sí conozco casos de que están siendo presentes en el caso de las misiones.
Y eso no me contradice nada. Entonces, que yo sí les animo que ustedes puedan con la escritura abrazar su posición. Y no la abracen la posición que dijo fulano y la que dijo fulano y la que dijo fulano. No, no. Son buenas referencias y las cuales yo consulto igual que ustedes. Y cuando veo las escrituras me alineo más con aquellos que abrazan una posición de continuidad. ¿De acuerdo?